Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un saludo al Magisterio de Bogotá por parte de la Junta Directiva de la ADE. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación, capacitación y de adquisición de conocimientos de la historia del sindicalismo y también de los logros de ADE, FECODE y CUT, que son nuestros sindicatos y con los cuales hemos venido trabajando durante más de 66 años de lucha y resistencia. Abrazamos a los compañeros que acaban de llegar al Distrito Capital, que están en periodo de prueba, y los invitamos a formar parte de esta familia ADE, donde hemos obtenido los mayores logros para el magisterio a nivel salarial, a nivel prestacional, a nivel de derechos sindicales y derechos laborales. El día de hoy tenemos la capacitación sobre la historia del sindicalismo y los logros de nuestras organizaciones sindicales ADE, FECODE y CUT. Nos acompañan y van a estar de panelistas el compañero William Javier Díaz, secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar. Y también nos acompaña el compañero Mario Fonseca, secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales. Esperamos que este espacio sea bastante importante en el sentido de adquirir toda esa base de conocimientos que hemos logrado durante toda esta etapa histórica que ha tenido nuestra organización sindical. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Inicia nuestro compañero William Javier Díaz. Muchísimas gracias, Auranelli, compañeras y compañeros. Los saludamos desde nuestra función como secretario de Cultura, Deporte y Bienestar de la ADE, como integrante de la Junta Directiva de la ADE, como parte de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y también de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Nosotros creemos importante que estos espacios se den como escenarios de formación, como lo diríamos desde el colectivo Tejer, desde la formación, para que la proyección en términos de la formación o la proyección cualitativa de los maestros cada vez eleve el nivel. Recordemos que históricamente, el movimiento de los trabajadores en este ejercicio de un paneo histórico, vamos a dar unos brochazos muy generales de la perspectiva histórica del origen del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores. Hacia el siglo XVII, siglo XVIII, se genera el gran proceso de la primera gran revolución industrial que afecta profundamente lo que significa el ejercicio del trabajo, o como diría, la labor o el trabajo, como lo diría Hannah Arendt. En esta perspectiva tenemos que pensarnos lo siguiente: si el desarrollo del trabajo está de la mano del origen o con el origen del hombre, ¿dónde genera las grandes fracturas y transformaciones en términos de mecanismos de gran explotación? Lo que genera la fractura es la revolución industrial. Lo que genera la revolución industrial es lo que diría Carlos Marx en uno de sus textos fundamentales, los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que plantea la fractura que se genera en la clase trabajadora cuando se genera el advenimiento de las máquinas de la revolución industrial, es el fenómeno de la enajenación o la alienación, que son conceptos hermanados pero no son lo mismo. Y me centraré en el concepto de enajenación, porque lo que pasa en la revolución industrial es que la producción artesanal, donde había una relación directa de lo que se producía con quien lo producía, se rompe en ese proceso de la revolución industrial. Se hace ajeno el producto que se genera con relación al que lo produce. Esa es la diferencia entre la producción industrial y la producción artesanal. La producción artesanal, una producción mínima en términos del consumo casi que inmediato. Y la producción industrial, que es una producción que sobrepasa el consumo inmediato del origen del producto, y los productos se tienen que comercializar en diferentes escenarios. Inclusive se tienen que guardar para posteriores
escenarios de necesidad. En esa perspectiva, la revolución industrial genera una de las grandes transformaciones, es donde se empieza a distanciar el trabajador del producto que genera, y ahí viene un primer movimiento, es el movimiento de los ludistas, movimiento de la clase trabajadora. ¿En qué perspectiva desarrolla su lucha el movimiento ludista? Como están enajenados, inmediatamente empiezan a obrar sobre el instrumento que genera la enajenación, es decir, las máquinas, los medios de producción, en este caso en particular, las máquinas dentro de la concepción de la industria fabril. ¿Qué ocurre ahí? Que los compañeros que consideraban en esa época, hace más de 150 años, que las máquinas eran el principal elemento que los distanciaba del trabajo, no solamente en su relación con el trabajo y el producto, sino que los alejaba de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Porque empieza a dejarse de lado y empieza a constituirse el ejército de reserva laboral, que ni siquiera va a ser tenido en cuenta para explotar su fuerza de trabajo, y lo que hoy llamamos los desempleados. Entonces actúan contra las máquinas, empiezan a destruir las máquinas, y sus grandes acciones son en las fábricas, destruyendo las máquinas. Eso en la perspectiva de Marx y Engels, en la producción y en el libro que publica, un pequeño folleto que publica, un pequeño ensayo que publica Engels, es del socialismo utópico al socialismo científico. Porque es bien utópico pensar que las máquinas eran las directas responsables de lo que venía ocurriendo, y eso hicieron los ludistas. Pero también en esos momentos aparecieron otros movimientos de trabajadores, destaco uno, que son los denominados cartistas, que consideraban que con una reivindicación, una especie de pliego, de carta, donde se anotaban las principales reivindicaciones de los trabajadores dirigidas al patrono, empezaban a generarse, digamos, caminos para allanar soluciones a los mecanismos de explotación. Recuerden que se trabajaba entre 15, 17, 18 hasta 20 horas o más, donde no solamente se explotaba la fuerza de trabajo en términos del tiempo, sino que también en términos del esfuerzo, que eran situaciones infrahumanas, pero tampoco se reconocía, digamos, la edad diferencial entre adulto o niño, sino que los niños desde muy temprana edad eran explotados en estas fábricas. Al niño se le reconocía, lo dice Philly-Ariet, un gran teórico desde la perspectiva histórica del desarrollo del niño y el adulto en términos de la producción. Philly-Ariet dice, al niño se le consideraba un enano adulto, no se le consideraba el niño como tal en el siglo XVIII y siglo XIX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX es que se empieza a configurar la idea del niño y obviamente la no explotación de su fuerza de trabajo. Entonces se explota de diferentes maneras y en diferentes ángulos esta perspectiva de lo que significa la relación, hoy para muchos ya no existe, de lo que se llama capital, la contradicción entre el capital y el trabajo, ¿sí? Hoy para muchos ya no existe, y como lo diría Renán Vega Cantor, eso no es cierto, ¿sí? Los que deliran en el sofisma del posmodernismo, que creen que la contradicción capital-trabajo no existe, existe. Que ha variado, como dice Renan y lo dice Antunes, el brasilero, ha variado las condiciones de la contradicción capital-trabajo, es una cosa, pero la contradicción sigue existiendo, porque es como desde la dinámica del capital se explota la fuerza de trabajo del trabajador para generar riqueza, y en el plano de cómo se produce y cómo se distribuye esa riqueza es donde está una gran, digamos, dicotomía y una gran contradicción dialéctica. ¿Cómo se produce y cómo se distribuye? ¿Cómo se produce? Ya sabemos principalmente cómo se produce, a través de los medios de producción y a través de la explotación de la fuerza de trabajo del trabajador. Así es como se produce ayer, hoy y quizás también a futuro. La contradicción del capital y el trabajo sigue existiendo. En ese orden hay que reconocer que en la disputa y la necesidad de plantearnos un debate profundo entre lo que significa esa contradicción, tenemos que tener en cuenta de que el movimiento de los trabajadores se organiza, se empieza a estructurar, y la relación entre capital-trabajo se empieza a pensar también desde quienes tienen el control del capital. Y es donde también hay otros elementos rectores del socialismo utópico, porque aparecen las figuras de Owen, aparece la figura de Führer,
de Saint-Simon y de otros, donde Robert Owen es el que más se destaca pensando que la relación entre capital-trabajo puede armonizarse. Y es donde crea las comunidades, las famosas comunas de producción, donde está la fábrica y donde están los barrios obreros. Donde Robert Owen considera que generando procesos de producción donde esa riqueza que genera el trabajador no se concentre, esa riqueza que genera el trabajador no se concentre única y exclusivamente dentro de lo que significa la apropiación de la plusvalía, esa riqueza en el burgués, en el capitalista, y se pueda redistribuir. Se plantea una redistribución, compañeras y compañeros, en el ámbito esa redistribución se define en darle mejores condiciones de vida material, social y espiritual a las comunidades que generan este proceso de producción. ¿Qué significa esto, compañeras y compañeros? Significa que también se concentra y se cree que el problema es particular y el problema no se reconoce como un problema general, es decir, como lo diría Marx, un problema sistémico. Y cuando el problema es sistémico, por eso es que Marx plantea, y Engels en su pequeño ensayo del socialismo utópico al socialismo científico, que eso se queda en el marco de la utopía. Pero hablemos de qué es la utopía. Conceptualicemos por qué es necesario conceptualizar. La utopía, desde mi punto de vista, se puede configurar, lo dicen algunos autores, en algo real pero imposible en el momento. Es decir, la utopía no es solamente, como lo plantearían algunos en términos kantianos, como una especie de idea reguladora que termina nunca alcanzándose, o como lo diría Eduardo Galeano, como un punto que proyecta el quehacer, pero nunca alcanzamos ese punto porque es estrictamente un punto de referencia. Para los revolucionarios y las revolucionarias, la utopía es algo real pero imposible en el momento. Es decir, en términos marxistas hay que crear las condiciones para que esa utopía se pueda materializar. ¿O no era utópico pensar en este tipo de intercomunicación de la cuarta revolución científico-técnica? ¿No era utopía tener una computadora en la mano configurada en un teléfono celular como es hoy? Claro que era utópico hace 150 años, pero se pudo configurar el desarrollo de la ciencia y la tecnología para que hoy tengamos eso que era una utopía en términos de intercomunicación y se convierte en un verdadero vehículo materializado hoy. En ese orden, compañeras y compañeros, bien vale la pena resaltar dos grandes corrientes del pensamiento del movimiento obrero: la corriente libertaria y anarquista y la corriente marxista comunista, que desde mi punto de vista y desde muchos teóricos, inclusive del mismo Marx y del mismo Bakunin, no son antagónicas, son complementarias y tienen lecturas diversas, y es el grave error querer hoy trasladar de manera anacrónica las distancias profundas entre el anarquismo y el comunismo y el marxismo que se dieron en su origen y creer que hoy persisten. Se dieron en su momento y debatieron Marx, Bakunin, Proudhon, entre otros, debatieron fuertemente, pero al final de sus vidas coincidieron y sumaron en muchas acciones revolucionarias para transformar la sociedad, dejaron marcada la línea de la unidad y hoy todavía seguimos en la distancia y seguimos en las divisiones, no solamente entre anarquistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, por unos intereses muchas veces muy particulares y no los intereses generales. ¿Qué plantea? Y yo creo que ahí es uno de los ejes de análisis de la historia del movimiento obrero, uno de los elementos claves de la diferencia entre el marxismo, el comunismo y el anarquismo, se centra en el debate del papel del Estado. Y hoy sí que es importante, porque la historia no puede ser simple y llanamente un referente, sino se hace una especie de traslado entre el pasado y el presente. En el pasado, ¿qué se planteaba en ese debate? El Estado no puede ser un instrumento permanente en términos del desarrollo de la historia cuando la clase obrera quiere la emancipación, decían los anarquistas. Es decir, el Estado tiene que desaparecer porque es un instrumento de dominación de la clase, de la burguesía, es un instrumento de dominación. Hay que desaparecer el Estado lo más prontamente posible en términos del desarrollo de la lucha revolucionaria de la clase obrera. ¿Qué plantean? Rápidamente, ¿qué plantea el comunismo y el marxismo? El Estado es uno de los instrumentos necesarios de transición en la etapa del socialismo al comunismo. Es decir, tenemos que hacer uso del Estado para poder generar las grandes transformaciones. Y la historia nos muestra razones para ambas situaciones. Uno,
Cuando el anarquismo dice el Estado se puede convertir en manos inclusive del proletariado en una herramienta más de dominación, el anarquismo saca la bandera histórica de la victoria de su planteamiento cuando condena y señala históricamente para algunos el error del Estado socialista, del Estado soviético principalmente, de los estados que se basaron en esa concepción estalinista y demás, que hicieron del Estado un instrumento también de dominación y opresión. Ahí los anarquistas dicen tenemos razón. Pero hoy en América Latina hay otra historia y otra lectura. Y es que la gran disputa en América Latina, lo dice García Linera, lo dicen otros grandes dirigentes en América Latina y estadistas, hoy la disputa es por el Estado. O un Estado represivo que limita los derechos de la clase trabajadora, o un Estado que permita sacar de la pobreza a centenares, a miles y a millones de trabajadores en cualquier país y en el mundo. Y lo han dado como muestra en el ejercicio claro de cómo se maneja y se redirecciona el Estado. Y se plantea, hoy podemos ver como uno de los grandes modelos en los últimos años de buen manejo de la política estatal, por lo menos los gobiernos de Evo Morales, los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros, Rafael Correa, que desde la perspectiva de la construcción del socialismo como un escenario de transición, como lo dice Gustavo Petro, el Estado garantiza gran cantidad de intereses en términos de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Ahí es mirar un instrumento como es el Estado, de qué manera se utiliza, es el debate contemporáneo, pero no queda de lado el debate del anarquismo en términos de evitar que el Estado se convierta en un instrumento de opresión. Recordemos rápidamente las fechas históricas del movimiento de los trabajadores: 1 de mayo de 1886, 8 de marzo del 1908. Recordemos que estas dos fechas son tentativas. Recordemos que los hechos como tales no ocurrieron en esos momentos, pero que se tiene que tener pues un referente histórico para poder celebrar o conmemorar estas fechas, que impulsa el quehacer de la clase trabajadora. Pero el 1 de mayo, recuerden, nos recuerda nuevamente una disputa entre anarquistas, socialistas y comunistas. ¿Qué pasa ahí? Que los anarquistas fueron señalados de saboteadores con un atentado que supuestamente le hacen a la gendarmería, asesinan en teoría, digo en teoría porque la historia lo demostró y no es cierto, con un atentado dinamitero, asesinan a unos policías, capturan a los anarquistas, a estos compañeros, a estos ocho anarquistas, los capturan, los condenan y los fusilan, los sacrifican. Con la mala situación de que no solamente fueron señalados por la burguesía, los órganos de seguridad del Estado, sino fueron señalados inclusive por sectores comunistas y socialistas como los que sabotearon y no permitieron llevar en armonía la lucha de los trabajadores que se daba en ese momento. Son errores históricos porque hoy se reconoce que fue un montaje claro de los organismos de seguridad en ese momento para poder inculpar a los anarquistas con la complicidad de algunos socialistas y comunistas para sacarlos del camino. Esos errores históricos no los podemos seguir cometiendo. Repito, el socialista, el comunista y el anarquista son procesos hermanados que tienen que trabajar por la emancipación de la clase trabajadora. Es decir, podemos tener contradicciones, muchas contradicciones, pero el elemento y el sujeto de rector histórico de la unidad en términos de la defensa de los intereses de la clase trabajadora debe primar sobre esas contradicciones en las afugias y en los debates coyunturales. También hay que recordar el tema del 8 de marzo y es importantísimo, el empoderamiento de las compañeras y también muchos compañeros que entran a respaldar la lucha de las mujeres que obviamente que al igual que la explotación de los niños era máxima y sigue siendo hoy máxima. Hoy recordemos que los niños son explotados aquí muy cerca en las minas de Cundinamarca y Boyacá, en los socavones, porque los niños pueden penetrar más fácilmente esos socavones y sacar los minerales. Hoy, siglo XXI, 3 siglos después de las luchas que iniciaron en el siglo XVIII. Pero también las mujeres son sobreexplotadas, las mujeres son absolutamente víctimas de las condiciones y de las lógicas de la clase dirigente. Quiero dar un salto rápido, muy rápido, para recordar lo que significan estas luchas en Colombia. Las luchas en Colombia empiezan también el movimiento de los trabajadores, unos movimientos que en sus inicios pues son movimientos que no van más allá
de asociaciones de artesanos, asociaciones que no conciben claramente la estructura de la organización sindical. ¿Quiénes son los que traen eso? Los migrantes europeos que llegan a la costa Caribe y a ciertos sectores, y por eso, por ejemplo, María Cano, Ignacio Torres Giraldo y demás, que trabajan en la costa Caribe, empiezan a recibir todo ese ejemplo migratorio europeo que ayuda a estructurar lo que viene de Europa en términos del marxismo, las disputas y las configuraciones del socialismo y el anarquismo. Recordemos que Renán Vega Cantor claramente muestra cómo Ignacio Torres Giraldo, más que comunista, es un anarquista. Y eso es bueno resaltarlo, porque el anarquista y el comunista prácticamente conducen hacia la misma configuración y la construcción de un Estado en mejores condiciones para todos, principalmente para la clase trabajadora. También hay que recordar que los primeros sindicatos en Colombia se dan en el escenario ferroviario de comunicaciones y los sindicatos que están relacionados con el Río de la Magdalena. Esos sindicatos que se configuran a partir de la necesidad de extraer los productos del interior del país y proyectarlos en términos de productos de exportación. Y también los grandes sindicatos se dan en los puertos ferroviarios, se dan en las proyecciones de los puertos, los escenarios marítimos de exportación y en uno de los principales productos, y hay que rescatar uno de los principales acontecimientos, la producción del banano. Por eso somos todavía repúblicas bananeras para el imperialismo, porque producimos y generamos ciertos productos que les interesa a ellos en términos del consumo. Y ahí viene un hito histórico, voy a nombrar dos hitos históricos para ir redondeando rápidamente. El primero, la masacre de las bananeras, ¿sí? 1928, Jorge Eliezer Gaitán elabora un documento preciosísimo, muy pequeño en términos de lo que significó cuando él levantó las banderas y denunciara al Estado por la masacre de las bananeras, que se refleja en la literatura de García Márquez, y es un hecho histórico concreto y real que la derecha en su negacionismo histórico no quiere reconocer. Otro elemento clave acá es el paro cívico de 1977 del 14 de septiembre, que marca un hito fundamental que se relaciona con lo que conocimos en el 2019 y en el 2021 como el estallido social. Del 77 al 2021 pasaron más de 40 años, 44 años más o menos, 44 años más o menos, define la espera del pueblo colombiano en términos de cómo se reactiva el movimiento social y popular, también de la mano del movimiento sindical y de la clase obrera. Son algunos elementos generales para que podamos comprender. Dejo aquí algunas de los referentes históricos, de los documentos, porque no puede haber una historia del sindicalismo del magisterio si no hay, compañeras y compañeros, si no hay una relación clara de una lectura profunda, y esa es la tarea y es el papel de este tipo de espacios que estamos construyendo desde la ADE. Les habló William Javier Díaz, directivo de la ADE, secretario de Cultura, Deporte y Bienestar, Colectivo Magisterial Tejer. Gracias. Gracias, William Javier. Y les informamos a los compañeros que este espacio es organizado por la Junta Directiva de la ADE y es de nuestra organización sindical ADE. Y estamos seguros que esta capacitación, formación y de conocimiento que seguirán adquiriendo durante este tiempo va a ser válido y organizado para que nos acompañen en todas las luchas que se han gestado. Y hemos observado cómo históricamente hombres y mujeres han dado la lucha por tener mejores condiciones de vida. Por eso, el 8 de marzo, que es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, es porque también las mujeres salieron a dar una pelea fuerte para poder atender a sus hijos, para poder amamantar a sus bebés, para tener unas jornadas menos extensas que lograran atender también su familia y estar con sus hijos. Por eso ese 8 de marzo para nosotros es emblemático y no es un tipo de celebración para ese día, sino una conmemoración. Igualmente el 1 de mayo, hombres y mujeres salen a las calles y hacen toda la resistencia posible por mejorar también el tema de la jornada laboral, condiciones salariales, mejores salarios y mejores condiciones para todas y todos. Es decir, las luchas son históricas, no es ahora
de los sindicatos que salimos a luchar, es toda la vida y la lucha seguirá permanente. Quiere decir, la lucha es a cualquier momento y en cualquier espacio. Por eso seguiremos nosotros planteando que es importante capacitarnos, hacer una lectura muy juiciosa, rigurosa de todo lo que ha pasado, porque la clase trabajadora vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero quienes son los dueños de los medios de producción es la alta burguesía de este país. Y sin embargo, no podemos seguir admitiendo más explotación, tanto a trabajadores, niños y todo lo que se presentó el día de hoy acá. Entonces, ya para conocer logros ADE, FECODE y CUT y todo lo que implica una organización como la ADE, como nuestra Central Unitaria de Trabajadores, como la Federación Colombiana de Trabajadores, vamos a escuchar a nuestro compañero Mario Fonseca, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a William Javier por esa parte introductoria importantísima para todo lo que tiene que ver con nuestra organización sindical. Un agradecimiento por atender este tipo de llamados y la invitación para que en este espacio que damos algunos elementos, ustedes sigan en la tarea de seguir profundizando acerca de lo que tiene que ver con nuestra organización sindical, que, como lo decía nuestra presidenta, hoy tiene 66 años y en junio próximo cumplirá 67 años de historia. Todo este proceso ha generado una serie de resultados muy positivos y muy favorables para los maestros y maestras, no solo del Distrito Capital, sino de todo el territorio colombiano, porque lo que pasa en Bogotá, alrededor de nuestra organización sindical, se refleja en el país. Nosotros somos un ejemplo para toda la nación y todos los maestros y maestras del territorio están pendientes de lo que aquí ocurre para poderlo implementar en cada una de sus regiones. La Asociación Distrital de Educadores, a través de su historia, ha generado toda una serie de situaciones en las cuales se ha considerado siempre la defensa de los derechos de los maestros y maestras. Y en ese entendido siempre hemos atendido todos los llamados que se nos hacen desde las diferentes instituciones educativas para fortalecer ese principio. Recordemos que nuestra nación se define como un Estado social de derecho, en el cual se privilegia la condición humana para todo tipo de situaciones. Por eso nuestra Constitución es tan rica en derechos y por eso nuestra organización sindical hace eco de ese contenido para siempre estar liderando a través de todos esos procesos. La historia ha sido clara en todo el proceso que se ha venido desarrollando y hemos venido demostrando con resultados que sí vale la pena trabajar y luchar por la defensa de derechos. El discurso pedagógico del maestro y de la maestra en el Distrito Capital tiene que tener un buen contenido de orden político, porque no podemos hablar de política sin educación y no podemos hablar de educación sin política. Hoy es necesario hacer entender a todo el grupo de maestros y maestras que están llegando, a los docentes que están en su periodo de prueba, a los docentes directivos coordinadores y a los docentes directivos rectores, que es necesario entender ese discurso. Nosotros no podemos enajenarnos del tema político. El maestro de ciencias, el maestro de física, el maestro de química, de todas las áreas, tiene que tener clarísimo esto, porque pues todos nosotros estamos inmersos en esa situación en la que como trabajadores y trabajadoras, desafortunadamente, en las políticas del Estado, muchas veces vemos lesionados esos derechos. Nuestras organizaciones están distribuidas de la manera que las estamos observando en los sindicatos de primer grado, segundo grado, tercer grado, y que pues distribuyen esa organización de acuerdo a la manera como desde el orden legal se establece.
En lo que tiene que ver con nuestra organización en particular, nuestra Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, pues como lo hemos dicho, nacimos en 1957 y desde entonces se ha venido desarrollando todo un proceso de historia a través del cual hemos ido fortaleciendo organizaciones como nuestra Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y nuestra Central Unitaria de Trabajadores, porque todos y todas somos colegas y de alguna manera tenemos que acercarnos. Cuando hablamos de nuestra relación con la Central Unitaria de Trabajadores, sabemos que la Central Unitaria de Trabajadores tiene también dos grandes divisiones, lo que tiene que ver con el orden nacional y con el orden distrital. Y en las dos organizaciones, tanto en la nacional como en la distrital, se organizan diferentes gremios y diferentes grupos de trabajadores que, por supuesto, en la medida de lo posible, debemos tratar de acercarnos conjuntamente con los maestros y maestras en el territorio capitalino para fortalecer la lucha. Esa es la principal finalidad de este tipo de situaciones. La historia, a través de todo ese proceso, ha demostrado que han sido muchas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que han incidido en ese fortalecimiento y crecimiento de nuestra organización sindical desde cuando inicia, con ese grupo de maestros que le dan cuerpo y vida en 1957 a nuestra organización sindical. Se habla del grupo de normalistas que llegaron de diferentes regiones del país al Distrito Capital y conformaron ese grupo de voluntades para crear lo que hoy conocemos en esa condición. Acordémonos que siempre que nosotros hablamos de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, hablamos de una organización que se establece para que de manera voluntaria el compañero maestro y la compañera maestra busque la manera de afiliarse y de recibir todos los beneficios que nosotros prestamos y que más adelante les vamos a demostrar. Nosotros tenemos una estructura en nuestra organización que está fundamentalmente respaldada en sus estatutos, los cuales ustedes pueden conocer. En la página de la ADE está reflejada toda esta información y allí se establece cuál es el derrotero que se tiene en cuenta en el ejercicio de la función de nuestra organización. ¿Cuáles son los estamentos que tiene nuestra organización sindical en su estructura? En primer lugar, están todos los afiliados y afiliadas, que en este momento, Presidenta, estamos alrededor de 26.000 maestros, 26.200 maestros, y que con la llegada de los nuevos maestros y maestras esperamos aumentar ese número, porque por eso somos la organización más representativa del país, no solo en número, sino en estructura organizativa. En segundo lugar, la Asamblea de Delegados Oficiales, que es un órgano que se establece a través del ejercicio democrático de convocatoria de elecciones, en el cual resultan elegidos 130 compañeros que actualmente conforman esa Asamblea de Delegados Oficiales y que es el órgano con el cual se dan todas las discusiones y se aprueban todas las iniciativas que de alguna manera van a beneficiar a todo el conjunto de maestros y maestras. Y la Junta Directiva de nuestro sindicato, que está conformada con 13 compañeros y compañeras, de los cuales 3 estamos aquí presentes. Los espacios de participación sindical de nuestra organización están definidos de varias maneras. Uno de ellos es el tema de las asambleas locales y de circuitos que hemos venido desarrollando periódicamente y que pues esperamos que con esta administración en particular podamos seguir desarrollando. En segundo lugar, los comités sindicales locales, que son los que están ubicados en cada localidad y que están conformados por los maestros y maestras representantes de cada institución sindical que quieren estar en ese ejercicio. Aquí nosotros hemos sido enfáticos ante la administración para que se den las garantías sindicales y estos compañeros puedan actuar libre y espontáneamente en el ejercicio de esa representación, llevando por supuesto la vocería de cada una de sus instituciones. Y por supuesto,
Al interior de cada institución siempre sugerimos y recomendamos que exista esa figura del comité sindical institucional, que es el que de alguna manera pues recoge todas las inquietudes que se esté presentando al interior de la institución en lo que tiene que ver con materia de derechos. La organización que se establece a nivel de la Junta Directiva, compañeros, es importante que la tengamos muy en cuenta, cómo está distribuida actualmente en una presidencia, vicepresidencia, Secretaría General, Tesorería, la Fiscalía, Secretaría de Asuntos de Seguridad Social y de Salud, la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Laborales, el Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar, la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda, la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Género, Igualdad e Inclusión, Secretaría de Organización y Educación Sindical y la Secretaría de Asuntos Intergremiales, Cooperativos y de la Comunidad. Cada directivo tiene unas funciones concretas que desarrolla en el proceso de trabajo que está desarrollando desde el momento en que llega a ese espacio de la Junta Directiva. Las comisiones de trabajo que distribuye la organización desde esas 13 secretarías. En primer lugar, pues nosotros encontramos lo que tiene que ver con la Comisión Jurídica, que es un espacio en el cual en este momento hay 35 abogados atendiendo de lunes a viernes en las jornadas mañana y tarde y los días sábados de 9 a 12. La Comisión de Derechos Humanos, que vela porque se respete la integridad de todos los maestros y maestras al interior de cada institución educativa, de acuerdo a su quehacer particular. La Comisión Cultural, que desarrolla una serie de actividades muy importantes en lo que tiene que ver con recreación, esparcimiento, con niños, con niñas, con maestros y con maestras, y que en este momento está en cabeza de nuestro compañero William Javier Díaz. La Comisión de Pensionados, que recoge lo que tiene que ver con los maestros que ya se retiran del servicio, pero que quieren mantener el vínculo con la organización. La Comisión de Asuntos de la Mujer, que pues obviamente nuestro gremio es mayoritariamente femenino y por esa misma razón es muy importante esta comisión porque encarna toda esa situación real que todas nuestras compañeras viven a diario. La Comisión de Veedores de Salud, que es un grupo de maestros y maestras que están permanentemente atendiendo los diferentes puntos de atención médica para que se preste un buen servicio y para que se garantice la prestación del mismo en las condiciones que nosotros siempre lo requerimos. El Centro de Investigaciones Docentes, el CEID, que desarrolla todas las tareas de orden académico y pedagógico, porque es muy importante que se entienda que de la mano de la defensa de derechos siempre estamos muy atentos a lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestros deberes en esa tarea académica y pedagógica que nos corresponde. Y la Escuela Sindical, que es un espacio de formación política que sesiona en diferentes momentos. Hoy se está fortaleciendo mucho el espacio al interior de las instituciones, desarrollando trabajos con diversas temáticas que enriquecen el conocimiento de los maestros y maestras que allí participan. Las representaciones ante las diferentes entidades de nuestra organización sindical. El delegado de FOMAC, que es el que está encarnando todo lo que tiene que ver con las situaciones de salud y que pues en este momento son 2 compañeros representantes ante ese fondo. La Junta Distrital de Educación, la JUDI, que hace poco volvió a reactivar su actividad porque estaba paralizada y que pues afortunadamente con la finalización de la administración anterior se reactivó y esperamos que con esta se mantenga. La representación ante el Comité Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que está muy relacionada con la que mencionábamos inicialmente, la Comisión de Amenazados, que garantiza todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos cuando la vida del compañero, su integridad está en riesgo por diversas situaciones de seguridad que se presentan. El Comité Distrital de Capacitación, que tiene que ver con todo lo
académico y pedagógico en procesos de formación y que pues actualmente está con la representación de un compañero ante este fondo. Como lo decíamos inicialmente, la máxima autoridad de la asociación está integrada por la totalidad de los afiliados, la Asamblea General de Afiliados, cada uno de los asociados, que en este momento son 26.200 compañeros y compañeras, y que, como lo decía, 26.500, me dice acá Tatiana. 26.200, perdón. Entonces, para que lo tengamos muy presente, la idea es que estos compañeros y compañeras que están llegando nos ayuden a difundir la información para que inviten a todos los que quieran vincularse con nuestra organización. Son bienvenidos y hay muchísimas formas de hacerlo, a través de la página, directamente en la organización, diligenciando un formato en físico, en fin, todo para que podamos fortalecer el crecimiento de nuestra organización. El tema de los deberes y derechos. Durante mucho tiempo hemos sido enfáticos que, si bien es cierto la organización se establece para la defensa de derechos, por supuesto están ligados con el tema de deberes. No podemos hablar de defensa de derechos si no cumplimos con lo que nos corresponde. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para que de esa manera entendamos que la organización sindical tiene esa responsabilidad de ejercer esa defensa de derechos bajo esa expectativa. Siempre que nosotros referimos a este tema, pues decimos que todo lo que tenga que ver con la defensa de derechos está ligado con la norma de normas en nuestro país, la Constitución Política de Colombia. No puede ser de otra manera, porque es la manera como se define. De manera muy rápida hemos mostrado a grosso modo todo lo que tiene que ver con nuestra organización, pero la invitación, compañeros y compañeras, es a que ustedes tengan en cuenta que nuestra organización tiene muchos canales de comunicación y muchas formas para que se haga la participación de los que quieran integrarse a ella. Siempre en la página vamos a encontrar muchas fuentes de comunicación. Actualmente se está trabajando mucho el QR para que se consulten diversos temas, para que se profundice sobre diversas inquietudes, y sobre esa base es que nosotros invitamos a profundizar en conocimiento sobre muchas dudas e inquietudes que tengamos en cada una de las situaciones que casi siempre nos asisten, en tema de salud, en tema de pensión, en tema de derechos laborales y en las demás situaciones a las que constantemente nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos expuestos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y quedamos atentos. Mario Fonseca, secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Muchas gracias, Mario, por la exposición en cuanto a la estructura de nuestra organización sindical. Recordamos que la ADE es filial de FECODE. El único sindicato afiliado a FECODE es la ADE y también filial de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Es decir, acá no hay otro sindicato que sea filial de la federación, porque además la federación solo acepta afiliarse a sus sindicatos de cada departamento y sindicatos mayoritarios. Entonces son sindicatos mayoritarios como este los que aceptan realmente nuestra federación. Recordamos que hemos ganado aumentos salariales por encima de los otros empleados públicos, nivelaciones salariales. Hemos logrado también que el ascenso y reubicación en el escalafón de nuestros compañeros maestras y maestros sea una realidad. Ahora estamos luchando por un nuevo estatuto, es decir, el nuevo estatuto de la profesión docente, para que dignifique la labor de los maestros y maestras, y en el Gobierno del Cambio aspiramos a tener un solo estatuto para todos los maestros y maestras, no 2 o 3, porque eso divide, fragmenta y afecta
la organización como tal. Y también hemos logrado aspectos, reivindicaciones importantes en lo que tiene que ver con pensiones, con salud, con bienestar, que ustedes pueden observar en la página de la ADE, en nuestros pliegos y también en los pliegos de la Federación. Es decir, cuando la Federación Colombiana de Educadores radica pliego y nos llama a salir a las calles, nosotros salimos con FECODE y salimos con la central. Y salimos también en este momento a defender un gobierno democrático, progresista, como es este de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Porque con ellos aspiramos a tener mejores condiciones de vida para los maestros, maestras y sus familias, pero también para todo el pueblo colombiano. Entonces, esta es su organización, los invitamos a que se afilien, a que sean parte de esta lucha, porque como lo hemos expresado aquí, lo principal es defender la educación pública estatal administrada por el Estado y principalmente confrontar todas esas políticas de privatización que se vienen agenciando. Y garantizar los derechos de niñas y niños y adolescentes en nuestro país, principalmente, pues lógicamente acá en Bogotá. Tenemos que informar que hay una serie de capacitaciones, tanto para maestros nuevos como para maestros que también hace rato están en nuestra organización, y esas capacitaciones son todos los sábados, un sábado al mes, y el primero, recordamos que estuvo el panel de la educación estatal para el futuro del país, donde estuvo nuestro compañero Julián de Subiría y Fernando Tamayo. Muy interesante, fue un panel de educación con mucha argumentación y con mucho contenido. Este sábado que acabamos de revisar, formación sindical, historia del sindicalismo, todo lo que era la estructura de la ADE, que ha estado nuestro compañero William Javier y Mario Fonseca como panelistas, y el próximo sábado 16 de marzo tendremos el tema de prestaciones sociales y salud con nuestro compañero Alexander Hurtado y Clemencia Vanegas, y el sábado 27 de abril, derechos de carrera especial docente. Ahí estaremos con la compañera Andrea Sandino trabajando todo lo que implica los derechos de carrera, que es una carrera especial docente. Y el sábado 25 de mayo, normas de carrera docente, tanto 1278 como 2277, donde irá a estar la compañera Jennifer Villagrán, el compañero Carlos Munévar. Y el sábado 15 de junio, derechos laborales y situaciones administrativas, la compañera Ladid, el compañero Raúl Vázquez y el compañero Andrés Ballén. El sábado 27 de julio se va a trabajar manual de funciones con la compañera Alba Marina Sierra y Luz Marina La Tesorera. Entonces, esta es la programación de capacitación donde estamos invitando a todas y todos los maestros, principalmente a los docentes que acaban de ingresar y que están en periodo de prueba para que puedan defender y garantizar sus derechos recibiendo este conocimiento tan importante para la carrera docente. De la misma manera, vamos a hacer ahora algunas preguntas por parte de los asistentes a nuestros dos panelistas, 2 minutos para cada pregunta, y luego les daremos la palabra a cada panelista, 5 minutos cada uno para dar las respuestas. Entonces, los compañeros que quieran participar nos hacen el favor, levantar la mano, nos indican y nos indican su nombre. Yo tengo 2 preguntas. Una tiene que ver es con el conversatorio más de la realización que con el tema, y es, no sé si la ADE se haya pensado algún incentivo para que los maestros asistamos a estos espacios. Yo sé que han pensado en redes, grabar los conversatorios, dejarlos a disposición de los maestros para nuestra autoformación, pero no soy seguro de qué tan disciplinados somos los maestros para este tipo de formación. Y presencialmente, pues es evidente, tampoco hay gran participación. No sé si se hayan pensado alguna dinámica para enriquecer estos espacios. Y la segunda pregunta es,
para ambos panelistas. No sé ustedes ¿cómo nos podrían explicar cuál es el problema de la existencia de varios sindicatos dentro de una misma empresa y cómo nos afecta eso a nosotros? Yo redondearía esa segunda pregunta con algo así como, ¿ustedes qué le dirían a los compañeros que el año pasado crearon sindicatos para salvarse de que los echaran este año? Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Tengo una pregunta y una invitación. La pregunta es, porque a veces se deja de lado todo lo que es la discusión teórica, la fundamentación filosófica, entonces si nos pudiera ampliar, ¿cuál es el papel de las corrientes políticas dentro del desarrollo de lo que es el ejercicio sindical? ¿Sí? Porque pues muy bien lo decía alguien de quien se conmemoran 100 años de su fallecimiento, pues no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa. Entonces, ¿qué papel juegan las corrientes políticas dentro de lo que es el ejercicio sindical? Y lo segundo, si es una invitación a ampliar y profundizar un poco más una lectura crítica de lo que ha sido la historia del sindicato en Colombia, pues hoy es difícil porque el tiempo es muy escaso, pero también de manera muy particular lo que es la historia del movimiento magisterial. Y en ese sentido sería muy importante tener referentes como el maestro Alberto Carvajal, que nos muestra cómo ha sido esa parte de esa lucha en su libro Educadores frente a la ley, pero que sería importante que se pensara, ¿por qué no?, en ampliar a modo de entrevista además, porque desconocer la historia solo va a llevar a que se siga un poco sin rumbo. Entonces era eso, gracias. Entonces le vamos a dar el uso de la palabra a William Javier en el mismo orden por 5 minutos. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo para, si hay otras preguntas, mientras se animan los compañeros, se puedan contestar. Entonces, William. Muchísimas gracias, compañera Auranelli. Bueno, el compañero plantea unas preguntas que nos hemos hecho en junta, ¿cierto, Presidenta? Y creo que es la pregunta clave después de la pandemia. No le vamos a echar toda la culpa a la pandemia, pero la pandemia sí tiene gran responsabilidad. ¿Qué logró la pandemia? Que nosotros nos acomodáramos en el escenario de la virtualidad, en el escenario de la casa, y creo que todos lo hacemos, ¿sí? Todos lo hacemos, que es mejor tener el computador, el celular o el dispositivo ahí, estar escuchando, porque nos permite hacer otras cosas también. Todos tenemos que lavar, planchar, cocinar, todos tenemos que hacer eso. Y en esa perspectiva, pues, si lo hubiéramos transmitido, de seguro muchos compañeros, como transmitimos los compañeros de comunicaciones que están acá, como se transmiten muchas otras actividades, pues la gente estaría sintonizada. No es lo mismo transmitir en vivo y en directo que hacerlo en diferido. Pero bueno, el diferido nos ayuda, pero yo sí creo que sería muy bacano, muy chévere que hubiéramos hecho la transmisión simultánea, porque tendríamos también la interlocución de los que están en la casa haciendo múltiples labores, o inclusive yendo a hacer el mercado los sábados, acompañando a los niños a sus actividades, y eso hay que entenderlo. Compañero, tiene toda la razón, el sindicato tiene que comprender esa realidad. Ahora, usted habla de incentivos. ¿Cuáles serían los incentivos? No sé, yo realmente no me puedo meter a la cabeza cuáles serían los incentivos, pero yo más que incentivos creería que ahí es que potencializar, digamos, la difusión de estos espacios, hacerle entender que a los maestros y a todas las comunidades que son mejores las redes reales que las redes virtuales. Las redes reales es cara a cara, mirarnos, porque a veces en las redes uno dice y desdice y a la larga ¿eso qué? Pero así, dando la cara, diciéndonos las cosas frente a frente y construyendo, digamos, desde la diferencia, el sindicato es otra cosa, es otra cosa. El compañero también plantea la necesidad de profundizar en la reflexión, digo así, lo coloco así, profundizar en la reflexión de la existencia de otros sindicatos en una misma empresa, lo que llaman algunos sindicatos paralelos, otros para denigrar los sindicatos blancos o amarillos, como quieran. Mire, yo creo que, y nos vamos a ubicar en casa, no vamos a hablar de otro lado, hablemos de la ADE y del sindicalismo del magisterio. Aquí hay situaciones bastante complicadas, y es que hemos cometido errores y eso hay que reconocerlo y hay que ser autocríticos. Y se han creado otras organizaciones por la forma tan imprecisa de tramitar las diferencias. No hemos tramitado las diferencias de la manera más correcta y hay quienes dicen, prefieren irse y montar otro sindicato a quedarse en la ADE y dentro del marco de las diferencias dar el debate y consolidar el sindicato, porque es que esto no es una iglesia.
Esto no es para aquí hacerle culto a nadie, sino en el debate más rico poder construir el sindicato que nos merecemos. Y obviamente aparecen, legalmente los ampara la ley. Sí, la ley los ampara y eso no es beneficioso porque nos atomiza, pero los ampara. La otra cosa es que hay quienes tienen intereses, y usted hizo esa pregunta al final, muy particulares, la coyuntura de los fueros sindicales, la coyuntura de beneficios particulares, porque un sindicato de 25 personas, como dice la ley, pues no es representativo para nada. Y el patrón lo coloca en igualdad de condiciones, como lo hizo en la convocatoria de ayer, lo coloca en igualdad de condiciones que un sindicato como el nuestro de más de 26.000 afiliados y muchísimos años de historia, no es comparable. Yo sí creo que hay que, ojalá, hacer un seminario sobre eso, compa, porque hay que profundizarlo y mirar. Y creería que aglutinarlos en algo que se hizo en otros momentos, la Coordinadora Distrital de Sindicatos del Magisterio, la Coordinadora Nacional, como unos proyectos iniciales de unidad, la unidad necesaria. Petro lo dice y lo grita enteramente y no lo logramos. Y compañera Tatiana, lástima que quede tan poquito tiempo, y es el tema de la relación de los movimientos políticos y la organización sindical. Es obvio y es necesario que los movimientos políticos estén acá, de derecha y de izquierda. Yo soy de izquierda y prefiero que podamos construir, como dice Gramsci, la hegemonía de los sectores de izquierda en las organizaciones sindicales, porque somos quienes defendemos originariamente los intereses de la clase trabajadora. Pero hay organizaciones de derecha que penetran cada vez más las organizaciones sindicales, históricamente lo han hecho, y hoy lo están intentando recuperar, y nosotros tenemos que hacer un frente común desde los sectores de izquierda, izquierda revolucionaria, socialistas, comunistas, anarquistas, que nos miran tan mal, estar ahí en unidad para poder hacer un frente común, porque en la medida que fortalezcamos los escenarios y las construcciones de la clase trabajadora, potencializamos el gobierno del cambio. Si no hacemos eso, compañeras y compañeros, el gobierno del cambio será flor de un día. Las posibilidades de cambios profundos que necesitamos en esas reformas no se van a dar como no se han dado hasta el momento, y necesitamos ante todo la cohesión de la clase trabajadora. Gustavo Petro dijo lo siguiente: FECODE y la ADE, obviamente FECODE y todas sus filiales, tienen la tarea, la responsabilidad de crear las coordinaciones de base de la defensa del gobierno del cambio. Si le quieren llamar a eso los comités de defensa de la revolución, llámenle. Si quieren llamarle a esos círculos bolivarianos, como ya lo dicen, llámenle. Pero necesitamos las estructuras de base, y el magisterio es la principal estructura organizada en el país con los indígenas y otros, para que desde la base construyamos esos escenarios de defender en la lucha callejera que se va a dar, si es necesario, en un posible golpe de Estado, o en la lucha callejera que hay que darse, así no haya golpe de Estado, sino que tengamos que defender este gobierno del cambio. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Presidente. Muchas gracias, William Javier. Continúa nuestro compañero Mario Fonseca. Gracias, presidenta. Bueno, siempre que nosotros hacemos convocatorias, invitaciones para encuentros presenciales, lo hacemos con el propósito de que cada uno de los que están siendo invitados pues reciban el beneficio de lo que en la práctica se traduce. Nuestra organización tiene diversos escenarios que hace ese tipo de convocatorias. Y digamos que en el trascender histórico hemos podido evidenciar que son muchas las dificultades para que la gente se pueda involucrar. Pero también esa trascendencia histórica nos ha demostrado que hay espacios, escenarios donde la gente llega. Yo actué aquí como director de la escuela sindical hace como unos 6 años y desarrollamos un proceso de formación presencial en el cual cada 8 días, los días sábados, teníamos entre 30 y 40 personas participando. Esto no era fácil, lograr esta presencia. Sin embargo, se logró gracias a que mucha gente entendía que en lo que tenía que ver ese espacio específico de la escuela sindical, estábamos buscando era formación política. Para responder también la inquietud de Tatiana. O sea, el quehacer de la organización política está fundamentado en ese principio. Nosotros no nos podemos enajenar de ese escenario. Y si en ese proceso se dieron esos resultados,
pues desafortunadamente después pasó lo que ya conocemos como historia, la pandemia y todo esto que nos rompió un poco de situaciones de orden presencial que poco a poco se han ido recuperando, pero que aún hay enormes dificultades. Hoy lo que nosotros vemos es que en las instituciones educativas, en el trasegar de lunes a viernes, la gente termina el viernes agotada. Y entonces pensarse un sábado a las 9 de la mañana acá, pues solo personas como ustedes que están siendo conscientes de un proceso y que quieren estar metidos e inmersos en una situación que les interesa, pues hacen el esfuerzo. Pero no podemos cuestionar, ¿cierto?, a los que no están, porque muy seguramente cada uno de ellos tendrá la justificación para no hacer presencia. Pero yo sí estoy de acuerdo. Podríamos pensarnos, y esa discusión la podemos llevar a la Junta, compañeros, de que cómo incentivamos que la gente se anime. A través de un texto, a través de, bueno, no sé, hay muchas posibilidades que se pueden considerar y bienvenida la sugerencia, porque aquí lo que necesitamos en la medida de lo posible es la presencia de la gente. Tenemos unas situaciones particulares, y es que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar las que indican el actuar de la gente. Y hace pocos días hicimos una convocatoria de los compañeros y compañeras provisionales que quedaron desvinculados. Y pues obviamente este escenario quedó pequeño porque la gente llegó hasta la calle. Hubo más de 300, 400 personas, o sea, se desbordó. ¿Sí? Pero pues es por la circunstancia de tiempo, modo y lugar que enfrentan esos compañeros particularmente. No, y tú lo dijiste, alrededor de esa dinámica, muchos compas se unieron para crear un sindicato paralelo, o 2 sindicatos paralelos, o 3 sindicatos paralelos. Y ahí te respondo la otra parte. ¿Qué opinamos nosotros de la Junta Directiva de las organizaciones paralelas? Pues que no deben ser. Ustedes saben de dónde surge el tema de los sindicatos paralelos. Es en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez con José Obdulio Gaviria cuando crea la famosa CNT. Y a partir de allá le dice, pues todos los que quieran crear sindicatos, que creen sindicatos. Y no se necesitan sino 25 personas para crear un sindicato. Y entonces, ¿qué pasa en lo que tiene que ver particularmente con la ADE? Que muchos compañeros que se sienten, vamos a poner el mejor ejemplo, participamos en unas elecciones para Junta Directiva. Y entonces, como yo no resulto elegido, yo, Mario Fonseca, entonces yo digo, bueno, voy a montar mi sindicato, y entonces yo reúno a los que están acá, más otros 15, y completo 25, y formo un sindicato. Eso no está bien. Porque bueno, estoy resolviendo mi problema, pero estoy afectando profundamente a la organización. Aquí lo que se trata es de hacerle entender a las organizaciones paralelas que ese es el camino equivocado. Que personajes como Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria se la pensaron en su momento, y que pues obviamente se la pensaron bien porque lograron el propósito, nos dividieron. Hoy Bogotá tiene 26 sindicatos, 26 sindicatos, sindicatos con 40, con 50 afiliados. Yo creo que ya ha aumentado, sí, ya con los que se conformaron ahorita a final de año, por supuesto, aumentó. Entonces uno dice, eso no tiene presentación. O sea, no tiene presentación que pretendan sentar a la Junta Directiva de la ADE con 26.200 afiliados con un sindicato que tiene 40 afiliados, para que de manera, como dicen ellos, justa y equitativa puedan negociar. No, la negociación se hace con la representatividad, porque en el decreto 160 sí se establece más significativa. Entonces, esa es una discusión de mucho fondo, pero creo que, vuelvo a decirlo, hay que trabajar muchísimo, porque la idea no es ponernos a pelear con nadie. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos sindicalistas paralelos, y yo la invitación que les hago es reflexiones sobre lo que están haciendo, y evidencien el daño que le están causando a la causa trabajadora frente a resultados, porque es que esa es la mejor manera de poder evaluar un proceso. De tal manera que ese es un problema de fondo gravísimo, que lamentablemente con el transcurrir del tiempo no solamente se mantiene, sino que está creciendo. Hoy estamos pensando en que ya aumentó significativamente ese número de sindicatos paralelos, lamentablemente, y eso no debe ser así. Entonces creo que desde ese entendido la tarea la tenemos que hacer todos y todas, sin ponernos a pelear con nadie, sino simplemente reflexionando y analizando sobre la consecuencia negativa que genera un proceso de este tipo. Yo dejaría ahí para que si hay alguna otra inquietud, con gusto la atendemos. Bueno, compañeras y compañeros, quiero expresar lo siguiente.
el tema de toda esa multiplicidad de sindicatos que se han dado, pues tiene una versión originaria en lo que ha planteado Mario acá. No salen a la junta directiva y entonces de una vez pues organizan su propio sindicato. Pero peor aún, porque los indicios o presuntamente lo que hemos escuchado es que lo que se solicita ahí como pliego de peticiones son principalmente comisiones, pero no anda una lucha por confrontar la política pública. Por eso nuestro pliego de peticiones es totalmente diferente al que radican otras organizaciones. Y nosotros hemos exigido en cada una de las mesas de negociación de que la ADE debe negociar aparte. ¿Por qué? Porque es un pliego totalmente diferente. No es el mismo pliego que estos sindicatos radican. Y entonces aquí hemos visto que priman los intereses particulares, individuales, por encima de los generales y los colectivos. Y eso sí que le ha hecho daño al sindicalismo, porque nosotros acá estamos exigiendo que la lucha hay que darla y hay que salir a las calles. Pues uno no los ve tampoco allá en las calles, porque pues hacer una convocatoria se requiere de gente, se requiere de tener un buen número de maestros y maestras afiliadas. Y en las negociaciones nos vemos muy afectados. Y no solamente la central unitaria que negocia salarios, se vio afectadísima con esa multiplicidad de sindicatos. Igualmente la ADE, igualmente FECODE. FECODE, y ha sido explícita la federación, FECODE no negocia con los otros sindicatos en la mesa. FECODE negocia siempre aparte. Y ustedes ven que todo lo que se gana salarialmente, prestacionalmente, en salud, en todo lo que son situaciones administrativas de los maestros en derechos laborales, sindicales, se gana con FECODE y en las calles de sus sindicatos filiales. FECODE tiene 32 sindicatos filiales en todo el país. Y por eso hay que proteger nuestra federación, hay que proteger la ADE y hay que proteger la Central Unitaria de Trabajadores. Y a estos sindicatos pequeños les decimos, súmese a los sindicatos que realmente han hecho todo el esfuerzo por dar la pelea, por mejorar, por lograr reivindicaciones importantes para el magisterio, porque quien va a negociar el estatuto de la profesión docente no es un sindicato fuera de la federación, es la Federación Colombiana de Educadores y es la central también ahí metiéndole la ficha y nosotros haciendo todo el trabajo en las calles. Entonces los llamamos a que hagan parte de la organización sindical más fuerte, a no permitir mayor división, a no permitir fragmentación, porque eso les sirve a la administración en este momento de Galán. Claudia López era feliz y Egna Bonilla con toda la proliferación de sindicatos pequeños y les daba gabela a ellos mientras a la ADE nos maltrató todo el tiempo y así va a ser seguramente esta administración. Y de una vez hemos sido muy enfáticos y nosotros siempre hemos dicho, no es una sola negociación, no es un solo pliego, porque nuestro pliego confronta la privatización, mientras que esos puntos no existen en los otros pliegos de peticiones. Para que estemos muy pendientes y que no primen esos intereses particulares, sino el interés de todo el magisterio en Colombia y también en Bogotá. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, o si no, les informamos que cada sábado, es un sábado por mes, tendremos capacitación y vamos a hacer todo el esfuerzo de que nuestros compañeros y compañeras que acaban de ingresar al magisterio reciban esta capacitación. Pero no solamente ellos, también los maestros en provisionalidad, también los maestros antiguos que de pronto no la recibieron o no han estado muy atentos. Entonces, cada sábado de cada mes estaremos aquí trabajando las temáticas, pero es que el compañero o compañera que conoce
la norma, que conoce además qué se da en cada uno de los aspectos laborales de los trabajadores, es aquel maestro que defiende sus derechos, aprende a defenderlos en su colegio, en la institución educativa y en cualquier lugar donde esté pendiente o donde se encuentre. Pero sin conocimiento es muy difícil. Entonces, agradecemos la presencia y los esperamos el sábado aproximadamente, es en un mes, ¿no? El próximo mes. Compañero, rápidamente. Sería la última pregunta. Bueno, a ver, sí, comentario. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Rafael Sánchez Niño, del Colegio Técnico Industrial Piloto, jornada tarde. ¿Qué es lo que de verdad, pues felicitarlos porque esto es lo que se enriquece pues el debate y enriquece las ideas, pero una cosa que sí nos preocupa porque he estado en varios comités de las localidades, especialmente pues en el de la sexta, que es el que me corresponde, y la inquietud es la falta de comunicación entre los DILE, la Secretaría de Educación y nuestros directivos de la ADE, ¿sí? Porque dice uno cómo es que allí en el piloto cierran cursos solamente para indicarle donde más conozco yo, pero ahí en la sexta sigue sucediendo. Cierran los cursos, o sea, y habiendo matrícula. En el DILE les dicen que no hay cupos, ¿sí? Acá nos dan perifoneo para que vayamos a conseguir los estudiantes. Mientras en los DILE les digan que no hay cupos, toda esa labor del perifoneo se perdió. Entonces, que nos digan la verdad. Ahora, falta una auditoría. Allí en el piloto sucede que hay cursos de 36 estudiantes, por decir algo, ¿cierto? Pero faltan 8. 8 son fantasmas. Y no hay, o sea, cerraron los cupos, cierran cursos, desaparecen, en lo que están diciendo acá, la carga académica en primaria sucede que quitan a los maestros de apoyo, desaparece un coordinador, desaparece un orientador, y ahí nos llevan, pero es a nivel distrital. Entonces yo creo que donde ustedes como directivos, bueno, saquemos la verdad, cuáles son las cifras, qué es lo que está pasando, una auditoría que nos sirva a todos y que nos dejen de verdad que se matricule la gente que quiere. Allí en el piloto se cerraron cursos en primaria y en bachillerato y nos están pidiendo cupos. Entonces les agradezco. Ayer nos reunimos con el director de CADEL, con un grupo de maestros del INEN, y en acuerdo se va a desarrollar un proceso de perifoneo este fin de semana, y el próximo fin de semana, sábado 2 de marzo y 3 de marzo, ya con aprobación del director de CADEL, se va a hacer una matriculatón en la localidad. Eso es la demostración de que sí se puede comprometer a estos personajes para que lo tengamos en cuenta. Gracias, presidente. Listo, rápidamente. Trataré de responder las dos cosas. Primero, el ejercicio de unidad. Sí, porque siempre hablamos de las divisiones y bueno, eso es lo malo de todo esto. Pero hablemos de lo bueno. Hablemos de lo bueno en términos de históricamente cómo se han dado procesos de unidad. La misma creación de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, es un esfuerzo de unidad. Es un esfuerzo de unidad de todos los sindicatos del magisterio en el país. Y por eso hoy somos la estructura más fuerte en términos del movimiento sindical y social en el país. La unidad en términos de las diferencias. Créanme que una cosa es la ADE, voy a colocar el ejemplo no antagónico, pero con quien hay controversia también, no desde mi punto de vista, sino desde otros, ASOINCA. Somos distintos, pero estamos unificados en una misma federación en el marco de las diferencias. Otro ejercicio de unidad, la Central Unitaria de Trabajadores, como lo decía Tatiana, que se crea en los escenarios de un ambiente de unidad del movimiento social y popular
y se logra superar las divisiones de 4 grandes centrales y se crea, uniendo algunas de ellas, lo que es la CUT en la década de los 80. Pero también esos ejercicios de unidad responden más allá de los intereses de la clase trabajadora, y es el movimiento social pidiendo y desarrollando procesos de unidad. Les digo una cosa, esto puede sonar y me pueden vetar por esto, puede ser señalado más aún de lo que he sido señalado, pero Alberto Carvajal dijo, la Gran Marcha del Hambre, que fue un hito de unidad que creó FECODE, fue con el acompañamiento de todo el movimiento social y popular. Y Adalberto Carvajal en sus entrevistas y en sus escritos dice, hasta las mismas organizaciones guerrilleras estaban acompañando la Gran Marcha del Hambre sin ningún temor, ni tapujo lo dijo, y hay que decirlo ampliamente porque la insurgencia hace parte del movimiento social y popular. Y cuando se crea la CUT, en esos mismos años se crea la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. ¿Sí me hago entender? Somos parte de todo un proceso social y político y no estamos aislados. Y ahí están los verdaderos ejemplos de unidad. Y permítame responder, totalmente de acuerdo, compañera, la matriculatón es cómo se resuelve el problema inmediato y hay que hacerlo. Pero el trabajo estratégico y el clave para arrebatarle al patrón, arrebatarle al patrón, lo fundamental es la reducción de parámetros en muchos niveles, porque eso generará las plazas necesarias, porque sin plazas, por más matriculatón que haya, y sin cupos, porque el parámetro se mide con cupos y con espacios de los salones de más, hay que mejorar esos parámetros para poder tener más estudiantes en el aula y más docentes también en el aula. Gracias, presidente. Mire, compañeros, aquí nos toca estar muy pendiente del tema de la matrícula. Estamos viviendo una crisis supremamente fuerte en todo Bogotá y en todas las regiones del país. Y es una política estratégica desde la misma administración que estamos teniendo. Es decir, negar los cupos, cerrar cursos, fusionar grados, porque es que la matrícula se debe realizar directamente en las instituciones educativas. Y nosotros así lo logramos en un acuerdo del 2020, un acuerdo colectivo. Y le dijimos a la administración de ese momento, es necesario matricular ahí porque los padres de familia no logran subir a la página y organizar el link o el enlace que le envían, porque además o no tienen conectividad o no tienen los elementos tecnológicos, como nos lo decían en cada uno de los barrios de Ciudad Bolívar, de Usme y de otras localidades. Entonces, la matrícula debe ser en el colegio, donde el padre de familia lleve su carpeta y el profesor le revise sus papeles y de una vez le diga queda matriculado, no en las direcciones locales, porque sí niegan la matrícula. Y eso nos toca exigirlo. Y seguramente ese es otro punto que vamos a tratar en la próxima reunión con Secretaría de Educación, que ya la solicitamos. Ahora bien, una de las localidades más duras y más fuertes que está en este momento con baja de matrícula es Kennedy. Kennedy está muy mal. Y nos decían ayer que se ha reducido de una forma fuerte y grande el tema de la matrícula. Entonces también ahí hay un meeting porque ayer, el viernes, entregaron 25 maestros del Tunal, del INEN de Kennedy, y van a seguir entregando maestros. Y entonces nos toca a nosotros también, y lo hemos dicho y se lo vamos a plantear a la Secretaría, hay que declarar la emergencia educativa. Estamos en emergencia educativa. Por un lado, no hay matrícula, por otro lado, cierran los cursos, niegan los cupos, y por otro lado hay maestros y maestras provisionales buscando empleo, mientras en los colegios faltan maestros. Nosotros enviamos un Google Forms, un formato de Google para que ustedes diligenciaran cuántos maestros faltaban en las instituciones. Hacia las 12 del día de los 2 días siguientes ya teníamos 471 sedes, con un faltante de más de 600 maestros. Mientras los provisionales hacen mitin al frente de la Secretaría, exigen el derecho al trabajo, estamos viviendo esta situación, y mientras tanto la Secretaría también declara audiencias donde solamente ofrece 1, 2 o 3 vacantes y unas vacantes de 15 y de 10 días. De verdad que esto es indignante.
Y ya en la próxima reunión de secretaría tenemos que ser muy contundentes en las exigencias, porque no vamos a permitir que mientras los niños deambulan por los pasillos en los colegios sin maestros, aquí exista esa situación tan grave de faltantes de maestros en los colegios. Porque los niños también se van cuando no hay profesores. También se van cuando hacen construcciones con los mismos estudiantes dentro de las aulas y dentro de la institución educativa. Y también se van cuando tienen necesidades tan duras que en el mismo colegio les exigen cosas que es imposible que los estudiantes puedan plantear. Tema de los uniformes y cuando no hay plena gratuidad. Entonces, la plena gratuidad hay que seguirla exigiendo, y usted los invito para que lean nuestro pliego de peticiones que se va a radicar el 28 de febrero. Los invitamos frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá para radicar el pliego en una jornada intermedia, pero más allá de esto también que lean, que estructuren el pliego y que defiendan el pliego, porque eso es uno de los puntos esenciales. Ahora, con el parámetro, FECODE en sus pliegos de peticiones tiene la modificación del 3020 del 2002. Si no se modifica el 3020, el año entrante, compañeras y compañeros, somos muchos maestros que podemos quedar por fuera del sistema educativo. Es decir, sin trabajo, sin empleo y sin ninguna oportunidad. Y frente a eso hay que hacer este llamado de atención. Seguramente tendremos que mirar cómo hacemos esos estudios, de cuál será esa coyuntura entre estudiantes, maestros y cuántos niños debe ser por aula. Nosotros también tenemos en nuestro pliego un planteamiento de parámetros, revísenlo, mírenlo. Para muchos es casi que utópico, pero realmente si no exigimos, peor. Pero esta administración va a ser muy, pero muy dura con el magisterio, con los estudiantes y con las comunidades educativas. Entonces, ese es un llamado. Les agradezco muchísimo el día de hoy que hayan estado en este espacio, pero vamos a seguir con todas las tareas y el próximo mes nuevamente capacitación. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva, viva, viva! Asociación Distrital de Educadores. Presente. Presente, presente. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.